Bueno, a continuación vamos a ver la segunda parte del video de disoluciones y propiedades coligativas, en donde vamos a resolver los dos ejercicios siguientes. En este punto sí es importante que hayan visto la primera parte. Entonces, primero vamos a leer los ejercicios para luego resolverlos. El primer ejercicio, el tercer ejercicio, en este caso, dice que la densidad de una disolución acuosa de metanol 2.72 molal es de 0.976 gramos por mililitro. Entonces, ¿cuál es la molaridad de la disolución? ¿Cuál es su porcentaje de peso en peso? ¿Y cuál es su porcentaje de peso en volumen? Y debemos suponer que la masa del disolvente es de 1 kilogramo. Estos son los tres resultados que en un momento vamos a checar que estén bien. Y por otro lado, en el ejercicio 4, tenemos que se tiene ácido clorhídrico concentrado de 1.19 gramos por mililitro de densidad y una pureza del 37%. Tenemos que calcular su concentración en gramos por litro, su molaridad y el volumen necesario para preparar 0.25 litros de disolución 0,2 molar. Entonces, si se fijan, ahora los voy a pasar a la pizarra que ya tengo una parte hecha. Eh, Aquí tenemos, lo que podemos observar es, si ya vimos el primer video, podemos ver en la parte izquierda todas las fórmulas que necesitamos. En este punto sí agregamos una nueva, que es el de porcentaje de pureza, porque vamos a necesitar en el ejercicio 4, que dice que es la cantidad pura sobre la cantidad total de sustancia por 100. Entonces, vamos a leer nuevamente el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que la densidad de una disolución acuosa de metanol 2.72 molal es de 0.976 gramos por mililitro. Entonces, ¿cuál es la molaridad de la disolución? ¿Cuál es su porcentaje peso en peso? ¿Y cuál es su porcentaje peso en volumen? Entonces, aquí fíjense que tenemos que calcular tres cosas. Y en primer lugar, la molaridad. Habíamos dicho en el primer video que teníamos que hacer dos cosas importantes al comienzo para no marearnos, para tener un orden en la resolución de los problemas. La primera es poner todos los datos que necesitamos y la segunda es qué tenemos que calcular. Voy a empezar por la segunda. La primera pregunta dice, ¿cuál es la molaridad de la disolución? Si se fijan, aquí yo ya tengo la fórmula, más allá que ya está a la izquierda, que es esta, la molaridad de la disolución, la voy a poner aquí en mis problemas. Entonces, molaridad de disolución son moles de soluto y litros de solución. Si se fijan, ya los pinté en los colores que usamos en el video anterior, para así reconocerlo más fácilmente. Para tener la molaridad, vamos a necesitar los moles de soluto y los litros de solución. ¿Cuáles son los datos? Los datos son los siguientes. Dice que tenemos una disolución acuosa de metanol. Entonces, nuevamente, el metanol va a ser el soluto, y aquí lo escribí mal, y el agua va a ser el solvente. Bueno, no me deja cambiarlo, pero espero que no sea mayor problema eso. ¿Sí? Ahí le voy a poner arriba, solvente. Entonces, eh, ahí está. ¿Qué otra cosa, qué otro dato tenemos? Tenemos que la molalidad es de 2.72 molal y también tenemos que la densidad es de 0.976 y recordemos que es gramos de solución sobre mililitros de solución. También dice al final, en esta parte, suponer que la masa del disolvente es 1 kilogramo, ¿sí? O sea, 1000 gramos. Ahora bien, fíjense que aquí ya puse peso molecular, que en verdad no me lo da, pero eso es un dato que ustedes muy fácilmente lo pueden calcular. Entonces, el dato de peso molecular del metanol, aquí está la fórmula por si no lo sabemos, siempre lo van a tener en el ejercicio, es 32.04 gramos por mol. Entonces, eso es muy sencillo, ustedes lo pueden calcular con
la tabla periódica. Entonces ahora ya tenemos, no sabemos si lo vamos a usar, pero por la duda lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, fíjense, son los moles de soluto, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos que ver, aquí, ¿están los moles de soluto? No, no hay ningún dato que me dé los moles de soluto. Aunque aquí tengo el peso molecular del soluto, ¿no es cierto? Entonces, eso me puede ayudar para pasar, por ejemplo, de gramos a moles. Ahora bien, una cosa sí tenemos, este dato sí es muy importante, dice 2.72 molal. Si, perdón, si leemos que es molal, decimos que son, ahí está arriba, son que en 1000 gramos de solvente hay 2.72 moles de soluto. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, si se fijan, ahora ya está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sí tengo como dato que estoy suponiendo que la masa de solvente es de 1000 gramos. Y la molalidad me dice que en 1000 gramos de solvente hay 2.72 moles de soluto. Entonces, en este punto, fíjense que ya tenemos los moles de soluto. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que calcular los litros de solución. Los litros de solución... ay, espérense, que se me... Ahí está. Los litros de solución, ¿para qué? Para tener la molaridad. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso es importante, primero, si no sabemos para dónde ir, pues vamos calculando, vamos viendo qué datos podemos tener, ¿sí? El primer dato que podemos calcular es, ya tengo los moles de soluto y tengo el peso molecular. Con estos dos, como vimos, o sea que peso molecular y moles. Por lo tanto, podemos calcular la masa. Entonces, sabemos que hay un mol de soluto o sea, en un mol hay 32.04 gramos de soluto. En 2.72 moles de soluto hay 87.15 gramos de soluto. Ahora bien, todavía no sabemos bien para qué tenemos el soluto, pero nosotros tenemos que llegar, aquí sí tenemos que pararnos y pensar un poquito. Tenemos que llegar a litros de solución. Entonces, para llegar a litros de solución, ¿sí? Este es nuestro objetivo final. Tenemos que partir, o sea, recordemos cómo podemos vincularlos con estas fórmulas. De las que más vamos a utilizar son densidad, esta fórmula de masa de solución, también peso molecular, que ya lo hemos usado. Lo voy a poner, de hecho, porque aquí hemos usado peso molecular. Entonces, si se fijan, para litros de solución, ¿dónde podemos estar parados? Aquí. Aquí están los litros de solución. Si nosotros tuviéramos la densidad, que sí la tenemos, y partiendo de la masa podríamos obtener los litros de solución. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí nosotros, a partir de los gramos de solución y por medio de la densidad, que la densidad la tenemos, podemos ir a los litros de solución, que es nuestro dato que necesitamos. Ahora bien, ¿cómo podemos tener los gramos de solución? Si se fijan con esta fórmula. Entonces, vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, ¿qué necesitamos para los gramos de solución? Los gramos de soluto y los gramos de solvente. Y si se fijan ahora está mucho, mucho más claro todo. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver que con esta serie de pasos podemos llegar a los litros de solución. Entonces, vamos a dejarlo por ahora ahí. Y si se fijan, ya tenemos los gramos de soluto, ¿sí? Estos gramos de soluto ya están aquí. Ahora nos faltaría calcular los gramos de solvente. Pero leamos el problema, veamos los datos que tenemos aquí. Si se fijan, los gramos de solvente ya lo tenemos. Nos dice el problema que tenemos que suponer que la masa de solvente es de 1 kilogramo.
Entonces, no hay mayor problema, simplemente tenemos que sumar los dos y obtenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Que 1000 gramos de solvente más 87.15 gramos de soluto son igual a 1087.15 gramos de solución. Ahí fíjense que ya vamos a este segundo paso. Ahora, ¿cómo podemos pasar de aquí a aquí? Con la densidad. Entonces, vamos a hacer uso de la densidad. Nosotros aquí tenemos la densidad, por lo tanto, 0.976 gramos. Recordemos que la densidad siempre es en solución. Así es como vamos a leerlo. 0.976 gramos de solución van a ser 1 mililitro de solución. Pero nosotros tenemos 1087, ¿no es cierto? 0.15 gramos de solución. Eso va a ser igual a 1113.9 mililitros de solución. Si se fijan, ahí es el punto donde llegamos a lo que nosotros necesitamos. Estos son los litros o mililitros, que es lo mismo, de solución. Ahora, ya tengo los moles de soluto, tengo los mililitros de solución. Simplemente tengo que dividir uno sobre otro y me va a dar el resultado de la molaridad. Entonces, voy a poner aquí, molaridad va a ser igual a moles de soluto sobre litro de solución. Esto es igual a 2.72 moles soluto sobre 1.1139 litros de solución. Si se fijan, nunca redondeo nada hasta el final. Entonces, lo voy a poner aquí abajo, de que el valor de la molaridad es de 2.44 molar. Y ese es el valor de la del primer inciso que nos pedían. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer el segundo. Voy a hacer estas líneas para dejar como marcado de que estamos en la segunda parte. Y ahora tenemos que calcular el porcentaje peso en peso, ¿sí? Voy a anotar aquí de nuevo la fórmula, que ya la tenemos aquí, ya la tenemos, si se fijan, ya la tenemos aquí. El porcentaje peso en peso va a ser igual a masa de soluto sobre masa de solución por 100. Si se fijan estos datos, de acuerdo a todo lo que estuvimos calculando, ya algo lo tenemos, ¿no es cierto? No lo he puesto con... Fíjense que ahí yo lo marqué aquí, está marcado en rojo la masa de soluto. Y si se fijan, ya tenemos, o sea, nos salió de carambola la masa de soluto, ¿no es cierto? Ya la tenemos. Este dato ya está. Ahora bien, la masa de solución, si se fijan, la tenemos aquí. Entonces, ya simplemente es reconocer dónde están los datos. O sea, lo vamos a poner este color. Entonces, la masa de solución es de esta suma. ¿Sí? Entonces, simplemente es hacer la operación. Entonces, esto, ¿qué me va a quedar? Si se fijan, lo podemos poner así, lo podemos poner como regla de tres simple. Nosotros sabemos que 1087 gramos de solución van a ser igual a 87.15 gramos de soluto. Ahora bien, 100 gramos de solución, porque a eso tenemos que llevar, así como llevamos a 1000 en molalidad y en molaridad, aquí tenemos que llevar a 100. En 100 gramos de solución, perdón, me va a quedar un 8.01. Y si se fijan cuál va a ser la unidad, aquí ya no ponemos gramos de soluto en 100 gramos de solución, sino que directamente ponemos porcentaje peso en peso. Y como podemos observar, eso es nuestro segundo dato. Así tan sencillo.
siempre tenemos que reconocer qué es lo que vamos a dividir. Vamos a hacer el tercero y es muy similar al anterior. Tenemos ahora, en vez del porcentaje peso en peso, va a ser porcentaje peso en volumen. Entonces, la masa de soluto va a ser la misma que el ejercicio anterior, pero ahora vamos a usar el volumen por 100. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si se fijan, el volumen de la solución es este dato. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos calculado. Si lo tenemos que calcular, lo hacemos, pero en este caso ya lo hicimos. Entonces, ahí está todo con colores para que podamos ver fácilmente dónde tenemos que volver a ver dónde están los ejercicios, los datos, perdón. Entonces, aquí simplemente es 100.113.9 mililitros de solución son 87.15 gramos de soluto. En 100 mililitros, recordemos que aquí en vez de 100 gramos van a ser 100 mililitros. Vamos a tener 7.82% peso en volumen. Y ese es nuestro dato final. Con esto terminamos el ejercicio número 3. Ahora vamos al ejercicio número 4, en donde, vamos a leerlo nuevamente, dice, se tiene ácido clorhídrico concentrado de 1.19 gramos por mililitro de densidad y una pureza del 37%. Tenemos que calcular entonces la concentración en gramos por litro, la molaridad y el volumen necesario para preparar 0.25 litros de disolución 0.2 gramos, de 0.2 molar, perdón. Entonces, si se fijan, aquí vamos a usar otros datos y vamos a resolver otras incógnitas. La primera, fíjense como más allá que no tenga la fórmula, perdón, que no tenga la fórmula aquí, a ver si me permiten un minuto. Fíjense que aquí no hay ninguna fórmula que diga concentración en gramos por litro, pero no importa, nosotros sabemos a qué se refiere. Siempre que es concentración es soluto sobre solución. Y si me está diciendo gramos sobre litro, entonces arriba voy a tener que poner gramos de soluto y abajo voy a tener que poner litros de solución. Si se fijan, aquí está escrito. O sea, es simplemente lógica de acuerdo a todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a tener que calcular la masa de soluto y los litros de solución. Si se fijan, los colores son exactamente los mismos que estamos usando siempre. En segunda instancia, la molaridad, que sabemos que es mole de soluto sobre litro de solución. Y en tercera instancia, dice el volumen necesario para preparar 0.25 litros de disolución 0,2 molar. Entonces, si se fijan, cuando tenemos que hacer diluciones, recordemos que usamos esta forma. Entonces, vamos a ir parte por parte. Vamos a ir a la primera, que es esta, ¿sí? La concentración, pero en gramos por litro. Ahora bien, nuevamente reconocemos quién es el soluto, el ácido clorhídrico, quién es el solvente, el agua, y la densidad de la solución, es decir, de toda la solución, la suma de solvente más soluto, es de 1.19 gramos por mililitro de solución, ¿sí? Gramos de solución en mililitro de solución. Y el porcentaje pureza, que hasta ahora no lo hemos usado, que aquí tenemos la fórmula, es de 37%. Fíjense que nuevamente lo pongo ahí, que el peso molecular, que no los pide, no da como dato, pero nosotros por las dudas lo podemos poner, aunque no nos los pida, nosotros no sabemos, pero lo tenemos ahí por cualquier cosa. En este caso es de 36.46 gramos por mol. De nuevo, no redondeo a 35, no redondeo a 36, no redondeo a 37. 36.46. Entonces, vamos a ir al ejercicio A. Ahí ya lo puse preparado. Aquí, fíjense que en este caso ya lo hacemos muy diferente a los anteriores. En ningún lado pongo una suposición de nada. Aquí puse suponer que la masa es disolvente. Aquí no pongo una suposición, pero vamos a tener que hacerla. Porque si no, no tenemos, hay un dato que nos está faltando. Vamos a suponer que todos los datos lo vamos a calcular
Vamos a calcular que tenemos 1 litro de solución, ¿ok? Esto es solución. ¿Por qué o sea, no estoy inventando un dato, simplemente lo que estoy haciendo es, voy a suponer que de todo lo que calcule, siempre va a haber 1 litro de solución. Entonces, el soluto va a ser proporcional a ese litro, el solvente va a ser proporcional a ese litro. No estoy inventando un dato, simplemente lo estoy normalizando a que todo vaya a 1 litro de solución. Necesito, si quiero llevarlo a 100 mililitros, lo puedo poner. Quiero llevarlo a 1000 litros, lo puedo poner. Pero en este punto, yo decido que es 1 litro. ¿Por qué? Porque recuerden que molaridad es 1 litro, esto que tengo que calcular a 1 litro, entonces me va a ser mucho más sencillo llevarlo a 1 litro y no a 100 mililitros porque después voy a tener que hacer una conversión a 1000. Es simplemente por eso que elijo 1000. Entonces, en este caso sí es importante hacer esa suposición. Y ahora sí podemos empezar. Si se fijan, no tenemos muchos datos. O sea, aquí simplemente tenemos la densidad, básicamente, y la pureza. Son estos dos datos los que tenemos. Y vamos a tener que usar eso. Entonces, nosotros sabemos que la densidad nos dice que un, un mililitro de solución tiene 1,19 gramos de solución. Eso nos dice la densidad. Por lo tanto, en 1000 mililitros, porque a nosotros nos interesa saber todo lo que pase en 1000 mililitros, vamos a tener 1190 gramos de solución, perdón. Ahora bien, fíjense qué es lo que estoy haciendo. No tengo la masa de soluto. No la tengo, ¿sí? Y eso es lo que tengo que calcular. Los litros de solución ya los tengo porque yo estoy suponiendo de que tengo 1 litro. Todo lo voy a suponer que es 1 litro. Entonces, aquí mi primer dato ya está, ¿sí? Lo amarillo, el volumen de la solución ya la tengo. Supongo que todo va a ser a 1 litro. Y si se fijan, la densidad la estoy pasando a 1 litro de solución. En 1 litro de solución debería tener esta cantidad de solución. Si vamos a usar los mismos colores que estamos usando, esto estaría en morado, ¿sí? Aunque no, todavía fíjense que no necesitamos este dato. Ahora bien, si se fijan, esos son los gramos de solución. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? El porcentaje de pureza. Este porcentaje de pureza también lo podemos poner de otra forma. Si se fijan, cantidad pura, lo voy a poner aquí. No lo he puesto porque quería resolverlo con ustedes. La cantidad pura, estamos hablando de los gramos de soluto, ¿no es cierto? Es simplemente los gramos de soluto, puros. Ahora bien, la cantidad total de sustancia es la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la suma, ¿quién va a ser? Los gramos de solución, toda la solución. Eso va a ser la cantidad total. Si se fijan, nosotros tenemos los gramos de soluto puro, o sea, tenemos el porcentaje de pureza, es decir, tenemos esto. Ahora bien, acabamos de calcular la masa de solución, o sea, la masa total, y con eso podemos calcular cuánto tenemos puro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de la pureza. Nosotros sabemos que lo podemos hacer con la fórmula, podemos hacerlo en regla de 3, es exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que el 100%, o sea, el total de la solución van a ser 1190 gramos. Ese es el total. Le voy a poner aquí cantidad total. Ahora bien, yo tengo solo un 37% puro. El restante 73, quién sabe. El 37% me da que tengo 440,3 gramos de soluto. Puro. Esto es puro. Si se fijan, aquí ya tengo los gramos de soluto, que son los puros, ¿no es cierto? Entonces, ya voy a tener aquí la masa de soluto. Entonces, lo pongo con color. Ahora bien, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Dividir los gramos de soluto sobre el litro. ¿Cómo ponemos una concentración cualquiera, ya sea la molaridad, la concentración que sea, siempre se va a poner en corchetes? Perdón.
Aquí está y aquí. Siempre se va a poner la concentración en corchetes. ¿De quién? Me está pidiendo la concentración del ácido clorhídrico. En qué unidades? En gramos por litro. Si se fijan, esto dividido 1 es esto. Entonces, ese es el valor. El valor va a ser 440,3 gramos por litro. Y ese es el valor final. Así es como se calcula una concentración que no tengo la fórmula, pero con todos los datos que sé y el conocimiento que tengo ya lo puedo hacer. Ahora ya está la primera parte. En la segunda me pide la molaridad. Si se fijan, ya hemos hecho muchas veces de molaridad, nada más que ahora partimos de densidad y pureza, que nunca lo habíamos hecho. Entonces, tenemos en primer lugar los moles de soluto. Tenemos que calcular los moles de soluto y luego los litros de solución. Si se fijan, los litros de solución ya lo tenemos calculado. Esto, oh, perdón, estoy intentando, ahí está. Estos litros de solución ya lo tengo calculado porque son esto. Eso no hay que calcular. Sí necesito saber los moles de soluto. Muy sencillo. Si tengo los gramos de soluto, con el peso molecular, directo voy a los moles de soluto. Entonces, ven cómo por las dudas siempre hay que tener el peso molecular. Fíjense, entonces en este caso que tenemos 36,46 gramos de ácido clorhídrico, o sea, de soluto, es un mol. 440,3 gramos de ácido clorhídrico van a ser 12,07 mol. Ahí ya tengo los moles de soluto. Eso era todo lo que hay que hacer en esta parte. Ahora bien, no es lo que me piden los moles de soluto. Tengo que dividir, perdón, esto es en verde. Tengo que dividir moles de soluto en litros de solución. 12,07. O sea, esto sobre 1, pues me va a dar ese valor. No hay que calcular nada. Por eso esto lo supuse a 1 litro. Si yo lo hubiera puesto a 100 mililitros o a otro dato, esto luego tengo que ir cambiándolo. Aquí me ahorro un paso. Entonces, la molaridad de la sustancia va a ser 12,07 molar, porque recordemos que esto ya está en 1 litro. Entonces, ese es el dato. Ese es el resultado final de esta parte. Aquí, como estoy haciendo muchas, voy a, para tener un poquito más de orden, voy a poner estas líneas, porque hay mucho color. Entonces ahí está calculado el A y ahí está calculado el B. Y el C también es muy sencillo. Si se fijan, el C tenemos que calcular, dice, el volumen necesario para preparar 0,25 litros de disolución, 0,2 molar. Entonces, tenemos que reconocerlo, vamos a escribir la fórmula. Primero vamos a hacer la fórmula y luego vamos a pensarla. Ya esto lo hemos hecho en clase. Entonces, ¿qué tenemos? C1 por B1 igual a C2 por B2. Recordemos que a esto le vamos a llamar la original o la madre, ¿sí? Le vamos a poner madre. Y esta va a ser la hija, la que nosotros queremos preparar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que partir de una solución madre y tenemos que calcular el volumen de esta solución madre, que vamos a quitar para poner en la solución hija y poder hacerla. Entonces, la solución hija es a lo que queremos llegar. Si se fijan, es muy sencillo, es más que sencillo esto. O sea, ¿cuál es nuestra incógnita? Tenemos que reconocer, esto son los datos de la hija. A eso queremos llegar. Y nosotros tenemos que ver cuánto volumen de la solución madre tenemos que quitar para poner en la solución hija y luego llevarlo a este volumen. Entonces, esto, B1, va a ser nuestra incógnita. Lo voy a poner con B1 va a ser nuestra incógnita. Entonces, ahí queda más que sencillo. Simplemente al comienzo es
interpretarlo. Entonces, B1 va a ser igual a C2 por B2 sobre C1. ¿Quién es C2? C2 es la concentración de la hija, es decir, 0.2 molar. ¿Qué otra cosa tenemos? B2, ¿cuánto es? ¿A cuánto tenemos que ponerlo? A 0.25 litros. Y C1, ahí sí, la concentración de la solución madre. ¿Quién es la concentración de la solución madre? Pues la solución que estoy hablando en todo este ejercicio. Si se fijan, esta es la solución madre, ¿no es cierto? Que la acabamos de calcular en el punto B. Entonces, aquí va a ser 12.07 molar. Y esto va a quedar un valor de B1 de 4.14 por 10 a la menos 3 litros, que es lo mismo que decir 4.14 mililitros. ¿Qué significa? Si yo tengo mi solución madre, yo voy a tener que quitar aquí de la solución madre, voy a tener que, o sea, todo esto es madre. Voy a tener que quitar solamente 4.14 mililitros de la solución madre para luego llenarlo de agua hasta 0.25 litros de solución y así va a ser una concentración de 0.2 molar. O sea, tengo que bajar, si se fijan, tengo que bajar la dilución de 12 molar a 0.2 molar. Obviamente se necesita muy poquito volumen. En este caso, 4 mililitros. Es prácticamente nada. Es muy poquito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con fórmulas. Digo, aquí lo usamos la fórmula que nosotros sabemos que es mucho más corta. Pero ¿cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que hacer. Partimos de la solución. Aquí, con esto, 0.2 molar, y con esto podemos calcular los moles que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos? 0.2 moles hay en 1000 mililitros, porque esto es la molaridad. Esto es 0.2 molar. Es la hija. Ahora bien, pero yo tengo 250 mililitros. A eso es lo que quiero llevar la hija. En ese caso, entonces voy a tener 0.05 moles. O sea, ese dato voy a tener, esa cantidad de moles tengo que sacar de la madre. Ahora sí, voy a ver cuánto hay, cuánto tengo que sacar de la madre. Entonces, yo sé que parto de una molaridad 12.7 molar en 1000 mililitros, ¿no es cierto? Esto me dice que hay 12.07 molar en 0.05 moles. ¿En cuánto volumen va a haber? Obviamente va a ser en 4.14 mililitros. Fíjense que es exactamente lo mismo calcularlo de una u otra forma. La diferencia, obviamente, tienen que entender de dónde sale esa fórmula, pero si se fijan, es lo mismo. Usamos, esta es la solución de la hija, esta es la solución de la madre, y con ambos datos podemos tener el volumen, cuánto tengo que quitar de la solución madre para poder así calcular la solución, para calcular el volumen que necesito poner en la solución hija.